Vamos en esta mañana a ver de qué forma tan maravillosa la Biblia nos abre el panorama de la grandeza del Dios de la Biblia. Hace 3000 años, el rey David expresó estos pensamientos acerca del Dios de la Biblia en Primera de Crónicas 29, versículo 11 y 12. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Algunos años después, el rey David en el Salmo 8 expresó esto en el versículo 3 de Dios. Cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? La Biblia nos muestra a través de todos estos grandes hombres como el rey David, que cuando vieron el universo que nos rodea, y en aquel tiempo no había telescopios, no había observatorios, no había ninguna computadora, ni medios para poder entender como lo entendemos actualmente, llegaron a la conclusión de que ese universo que nos rodea tiene un diseño y tiene un orden. Y ante ese diseño y ese orden tiene que haber forzosamente, de acuerdo a las principales leyes de la lógica, un diseñador. Detrás de una estatua que yo veo tiene que haber un escultor. Detrás del reloj que tengo en este momento en mi mano tiene que haber un relojero que pudo diseñar y cronometrar perfectamente bien esta maquinaria. Si voy caminando en la playa y me encuentro un motor de Volkswagen, ¿qué probabilidades existirían para que concluyera yo las arenas y el movimiento de la erosión y las olas formaron el acumulador, la bomba de gasolina, las bujías, para que este motor en una forma coordinada y perfecta pudiera funcionar? Ni una mente que estuviera totalmente loca concluiría esto. Sin embargo, damas y caballeros, es la conclusión del ateísmo del siglo XX, que el mundo es un accidente, que el universo es un accidente, que venimos de los animales, que no hay ningún propósito ni ninguna razón detrás de tu vida ni detrás de mi vida, que somos exactamente igual que los animales y que las leyes morales que rigen a los animales nos rigen también a nosotros, porque el proceso evolutivo llegará a construir o a desarrollar o evolucionar al hombre perfecto, y nos encontramos en el siglo XXI a punto de una tercera guerra mundial. Nunca en la historia se había encontrado el mundo, gubernamentalmente hablando, económicamente, filosóficamente, tan confundido como en el siglo XXI nos encontramos en el 2016. Nunca había habido tanta confusión religiosa, tantos sistemas de gobierno, tantas personas trayendo nuevos sistemas, regresando a los antiguos sistemas que fracasaron durante tantos años y que tantas muertes causaron, para volver a seguir implantando, y tantos dictadores que creen y tienen el derecho de cerrar a su gente, de poner cárceles en las naciones y de impedir la libertad, que es la característica más grande que el ser humano nos ha dado. Y ante este panorama y este escenario, lo más triste es que cuántas naciones se encuentran cerrando la boca, no diciendo, no criticando, no hablando, y pueblos que están sumergidos actualmente en la opresión, en la pobreza, y sufriendo precisamente porque el mundo está callado y no quiere levantar la voz en contra de estas personas. Así pues, cuando observamos este universo, nos damos cuenta que hay un orden inteligente. Siempre a la pregunta, ¿cómo surgió todo?, los científicos también teorizan y también especulan y también tienen hipótesis. Entonces, los científicos no pueden darnos a nosotros una explicación del origen del universo. No nos pueden dar la explicación de quiénes somos,
ni tampoco los científicos nos pueden dar la explicación hacia dónde se dirige la humanidad. Entonces, la ciencia no estamos en contra, todo lo contrario. Los más grandes científicos de la historia, Blaise Pascal, todos los grandes, como el fundador del cohete que citaron, que llegó a la luna, Wernher von Braun, director de la NASA durante más de 20 años en Estados Unidos, Isaac Newton, que leía la Biblia y que murió con la Biblia en la mano. Todos estos grandes hombres eran creyentes de este libro y sabían que sin el Dios de la Biblia el mundo no tendría respuestas de dónde venimos, quiénes somos y a dónde nos dirigimos, más que puros sistemas de filosofía y puras teorías donde cada vez se confunden más. Sin embargo, es el profeta Isaías, y les invito en este momento a todos los que portan una Biblia con ustedes que la abran en el capítulo 40, porque va a ser el capítulo 40 del profeta Isaías donde basaremos la siguiente conferencia. Es este profeta quien nos describe más profunda y extensamente el poder y la grandeza del Dios de la Biblia. Veamos en primer lugar en el versículo 12 lo que se escribió, escuchen muy bien, hace 2700 años. Este libro fue escrito hace 2700 años. Y los pergaminos originales del libro de Isaías, señores arqueólogos que nos visitan, sociólogos y geólogos y antropólogos, los originales de este libro fueron encontrados en 1948 en los rollos de Qumran en el Mar Muerto. Y se encuentran en el Museo de Jerusalén. Y tú puedes ir al Museo del Holocausto en Jerusalén y tiene todos los pergaminos examinados por la NASA con el carbono 14 y todo lo que encontraron unos peregrinos en unas cuevas cerca del Mar Muerto, el rollo exacto del libro de Isaías, tal y como lo tenemos en nuestras Biblias, con otros libros de la Biblia y del Antiguo Testamento también que se encontraron en los rollos del Mar Muerto, demostrando de esta manera la arqueología que la Biblia es fidedigna y digna de poder confiar en ella. No estamos hablando de historias, ni de leyendas, ni de a lo mejor puede que esto, no hay absolutamente ningún lenguaje especulativo, ni hipotético, ni filosófico en el que podamos nosotros confiar nuestra vida, nuestros hijos, nuestra familia, nuestra patria, más que regresando a los principios morales absolutos que la Biblia nos delinea desde hace miles de años. En el versículo 12 del capítulo 40 dice el profeta estas palabras: ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano, y en los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra, y pesó los montes con balanza, y con pesas los collados. Vemos aquí en primer lugar que la Biblia nos dice que el Dios creador de todas las cosas, no los dioses de millones que hay en el hinduismo, ni los dioses que hay en otras religiones, sino el Dios y Padre de Abraham, de Isaac y de Jacob. El Dios de la Biblia, no el Dios del Corán, no el Dios de los Vedas, no el Dios de los persas, no el Dios de los musulmanes, el Dios de la Biblia, cuyo nombre es Yo soy el que soy, Yahweh, en el hebreo, en el tetragramatón que le reveló a Moisés. Es este Dios que, si Él existe, tenía que revelarse a nosotros. No nos podía dejar a la deriva en la vida en que vivimos, en caminos de, a lo mejor, no sé, ¿quién tendrá la razón? ¿Cuáles de tantas cientos de religiones tienen la razón? Cuando venimos a la Biblia encontramos que el cristianismo no es una religión más. Jesús no bajó hace 2000 años a traernos otra más de las religiones, dogmas, ritos y ceremonias de la boca para afuera. Nos vino a traer el conocimiento y la revelación de quién es Dios. Y Jesús lo dijo una y otra vez: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre que me envió. Porque yo salí del Padre y regresaré al Padre,
y es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores y que a los 3 días lo crucifiquen, mas resucitará al tercer día, tal como sucedió en la misma historia. Vemos aquí en este versículo las ilustraciones que el Espíritu de Dios nos hace para demostrar la grandeza de Dios. Número 1, veamos nosotros que los océanos tienen una medida y tienen una profundidad, y los océanos, como los cielos, el sol, las estrellas y la luna, fueron calculados matemáticamente, fueron como pesados en una balanza, como si un arquitecto inmensurable, ¿verdad?, y con poder ilimitado haya hecho todo esto en un universo perfectamente bien afinado, que gracias a las leyes de la gravitación, gracias a las leyes del electromagnetismo, gracias a las leyes nucleares, existe la ciencia. Sin estas leyes del universo, para que sea ley tiene que ser constante, no existirían los científicos. Entonces los científicos observan las leyes del universo y de ahí sacan sus deducciones para establecer teoremas o teorías o algunas cosas que se comprueban científicamente. Vemos, por ejemplo, en el libro de Jeremías, el profeta Jeremías en el capítulo 10, lo que dijo acerca del universo. Esto fue escrito hace 2750 años. Dice Jeremías capítulo 31, versículo 35. Así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna, escuchen, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas, Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltaren estas leyes en mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Así ha dicho Jehová, si los cielos arriba se pueden medir y explorar abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová. Usando Dios a la nación de Israel, que no podría jamás ser destruida, asimiló y pudo comparar las leyes que rigen el universo. Y dice la Biblia que así como las leyes no pueden de la gravitación funcionan continuamente. La ley de la gravedad funciona a las 24 horas. Las leyes y las fuerzas electromagnéticas y nucleares funcionan a las 24 horas. Y dice Dios que si dejaran de funcionar estas leyes, desaparecería la nación de Israel, que después es otro tema que podemos abordar. Y veamos en último lugar en este primer pensamiento en el libro de Job, capítulo 38, que hace 4500 años, damas y caballeros. El libro de Job tiene la misma antigüedad que el libro del Génesis. Es la época de los patriarcas. Y cuando tú vienes a este libro, no encuentras ni en Sócrates, ni en Demóstenes, ni en Platón, ni en Petrarca, ni en ningún filósofo, ningún hombre que tú admires, la filosofía y la profundidad de la literatura, de la poesía, del conocimiento que hace 4500 años se pudo imprimir en este libro sagrado que es la Biblia. Y Job fue un hombre que sin tener la Biblia en sus manos tenía un contacto con Dios, de lo que se le reveló a través de Abraham, Isaac y de Jacob, y él fue azotado como ningún ser humano ha sido azotado por las cosas adversas de la vida. De repente, de la noche a la mañana, pierde a todos sus hijos. De la noche a la mañana, pierde todas sus propiedades. De la noche a la mañana, pierde su salud, donde una plaga de los pies a la cabeza lo atormentaba las 24 horas. Es en este estado donde un ser humano se encuentra y el Espíritu Santo nos permite admirarlo, observarlo y darnos cuenta de la profundidad y la misericordia de Dios, que Dios pone como un ejemplo para que podamos nosotros entender que este hombre,
sin entender por qué las cosas que le sucedieron, siguió confiando en aquel que lo había creado. Y aun cuando tuvo 3 amigos que se acercaron filósofos y le decían, es que lo que te ha sucedido es por el pecado y por esto y el otro, él llegó a una conclusión y dijo, aun cuando no puedo ver ni entender con mi razón lo que me está pasando, yo sé que a través de esto, Dios, si me creó, lo ha permitido y saldré más puro que el oro fino. Y al final de este libro, él comienza a tratar de expresar lo que él pudo aprender. Por ejemplo, en el capítulo 38 del libro de Job, versículo 31 al 33, escuchen lo que hace 4500 años se menciona de las estrellas y del universo, que hasta el año 1630, 1625, Galileo Galilei comenzó a descubrir cuando comenzó a hacer experimentos con el telescopio. Y miren lo que dice la Biblia: ¿podrás tú atar los lazos de las Pléyades? ¿Qué son las Pléyades? Es o se conocen como la congregación de los gobernantes, y son 7 estrellas que son muy calientes y de color azul. Dios pregunta: ¿podrás tú estas constelaciones unificarlas para que no se estrellen las unas con las otras? ¿O desatarás las ligaduras del Orión? ¿Qué es el Orión? Es la estrella más grande de todas las constelaciones. ¿Sacarás tú a tiempo las constelaciones de los cielos o guiarás a la Osa Mayor? ¿Qué es la Osa Mayor? Es la estrella más brillante que emite 215 veces más luz que el sol. ¿Podrás tú, dice Dios, conocer y guiar a la Osa Mayor? Este conocimiento es absolutamente increíble de hace 4500 años aproximadamente. Pero veamos a continuación también que no solamente Job se queda ahí, sino que Job comienza a hablar más claramente más adelante en el versículo 40 y dice así: respondió Jehová a Job y le dijo, capítulo 40, versículo 2, ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? En otras palabras, sigamos esta línea de lógica elemental. Estudiantes que nos escuchan en este momento y amable público que ha asistido aquí y que nos oyen a través de los medios sociales, vamos a seguir una línea de lógica elemental. Suponiendo que existe Dios, tiene que ser inmensamente, pero infinitamente más inteligente que nosotros, ¿sí o no? Claro que sí. Tiene que ser superior en cuanto a todo lo que podamos nosotros comprender con la mente de caracol que tenemos los seres humanos. Muy bien, si este Dios existe y sus pensamientos no son nuestros pensamientos, Él no podría pensar como pensamos nosotros, así como un niño no puede pensar como piensa un adulto, ni yo pensar como piensa un niño de 5 años. Tenemos el mismo cerebro, pero diferente desarrollo y comprensión de la vida. Entonces, si este Dios existe y sus pensamientos son más altos que los nuestros, y la forma de actuar de Dios es infinitamente más grande que la de nosotros, es lógico que nunca la mente humana podría, a través de la investigación científica o intelectual o los doctorados que llegues a obtener, jamás podrías ni tú ni yo conocer a Dios. Superaría completamente nuestro intelecto. Entonces Dios, de acuerdo a la Biblia, tuvo Él que bajar y pisar este mundo. Y no bajó como un rey, no bajó como un potentado, bajó como un humilde siervo hecho igual a ti y a mí. Y estando en la condición de hombre, dice Filipenses capítulo 2, ese hijo que Dios manda al mundo hace 2000 años, se hace el siervo de nosotros, se inclina ante nosotros y nos lava los pies. Y permite con el poder que hizo el universo que le clave las manos, pudiendo él desclavarse y pudiendo él haber impedido que asesinaran y que torturaran a su hijo, y lo deja clavado en esa cruz simplemente para que supiéramos que nos ama.
Ese Dios del universo nos ama y quiere tener hoy una relación contigo. Quiere entrar a tu vida. Quiere demostrarte evidencias. Si buscas evidencias, aquí están. No busques más, aquí están. Como dijo Jesús, el que busca encuentra, al que toca se le abre. Pero no te limites a tus filosofías que vienen de hombres. Cítame el más grande filósofo que tú admires, el hombre que más hayas exaltado, y dime el que quieras y compáralo con Jesucristo. Compáralo con Jesucristo. No hay comparación alguna desde que se fundó el mundo con ningún ser humano, por más grande que haya llegado o la altura más grande que haya alcanzado, que se pueda comparar con el Hijo de Dios. Y finalmente, al acabar todo el sufrimiento que atravesó Job, en el capítulo 42, Job cae hincado y da estas palabras acerca de ese Dios que él no entendía, pero que a pesar de todo siguió confiando en él. Yo conozco, dice Job 42, versículo 2, que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Y dice Job finalmente: oye, diciéndole a Dios, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Esta es una de las municiones y una de las armas más grandes que tengo contra el ateísmo. Señor ateo, usted puede ser un ateo honesto o puede ser un ateo deshonesto, amargado contra una persona o contra un ser o contra un ente que ni siquiera existe. Pero si usted es un ateo honesto, usted tiene que comprender que si usted me dice que usted no cree en un Dios, que ¿por qué permitió el mal y por qué permitió el diablo? Preguntas que no conoces la respuesta y eso te ha impedido concluir que existe un Dios. Eres un deshonesto. ¿Por qué? Porque esas preguntas van mucho más de nuestra capacidad. Entonces, si tú tratas de competir y tratar de pedirle cuentas a ese ente, a ese ser, a esa fuerza, como tú le quieras llamar, y ponerte al brinco contra él y exigirle que él por qué hizo esas cosas, eso es lo que se llama en la Biblia la soberbia intelectual. La soberbia intelectual. El hombre queriendo alcanzar los pensamientos de Dios. Dime por qué esto y por qué te llevaste a mi hijo y que por qué estos terremotos, cuando ni siquiera nos podemos imaginar que muchas de las cosas de Dios tienen un fin que no nos imaginamos. Y es como el niño exactamente que dice: mi papá no me quiere porque me pega. Concluye el niño equivocadamente, sin entender que la disciplina forma parte del mismo amor. Dice la Biblia que el que le niega la disciplina a su hijo aborrece. Entonces, así como a mi hijo lo agarro y lo beso, también le hago pau, pau, pau. Porque esa disciplina es necesaria para sacar su independencia y su fuerza de voluntad y entender que desde niño tiene que someterse, no a lo que dice su corazón, sino que vivimos un mundo donde tenemos que someternos a alguien. Y así tenemos en la escuela a los maestros, a nuestros padres, a nuestro jefe de trabajo y finalmente a Dios. Entonces tenemos que someternos a alguien, no somos independientes. La libertad no es libertinaje. Libertinaje es hacer lo que te dé la gana. Libertad es hacer lo que debes hacer. Ese es el principio básico de la ética. ¿Qué es la ética? Lo que se debe de hacer, lo que debes hacer y que sabes en tu conciencia que es correcto. Vemos en segundo lugar en Isaías, en nuestro pasaje, versículos 13 y 14, que continúa el profeta diciendo en número 2, ¿quién enseñó a Jehová? ¿Quién le puede aconsejar a Dios y decirle, por ejemplo, mira Dios, si yo fuera tú, hubiera mandado el mundo lleno de palomitas, todo hubiera sido Disneylandia el mundo, no hubiera yo permitido el mal, no hubiera permitido que un querubín que llamabas Lucifer le hayas permitido iniciar una rebelión y llevarse la tercera parte de los ángeles con él y sumir al universo en un hoyo en el que tuviste que enviar a tu hijo para rescatar el universo
y enseñarnos a través de haber permitido que el mal exista, conocer la misericordia. Si el mal existe, conocemos el bien. Si el mal existe, conocemos la lealtad. Si el mal no hubiera existido, nunca hubiéramos sabido qué es la lealtad, qué es la misericordia y qué es el bien. Entonces Dios toma un riesgo, hablando en esta teodicea teológica, Dios toma un riesgo y permite que entre algo opuesto a su voluntad al universo para mostrar más adelante las abundantes riquezas de su amor y de su gracia en Cristo Jesús. ¿Cómo hubiéramos sabido que nos amaba si no hubiera colgado a su Hijo en la cruz? Cualquier otro sacrificio no se compara con lo que hizo Dios en una cruz. Y al que lo quiera culpar a Dios, dice el libro de Romanos capítulo 3 y 4, si tú me culpas que por qué permití el mal, sabes una cosa, yo permito la infección y yo pago por la infección. Yo pago, no tienes tú que pagar. Es el mensaje, las buenas noticias de la Biblia. Tú no tienes que pagar por tus pecados, no te tienes que ir de rodillas a la villa, no tienes que hacer sacrificios, no tienes que decir, es que voy a hacer esto y voy a hacer aquello. Somos vulnerables, no podemos, no tenemos el poder de cambiar nuestra vida. Las drogas, la pornografía, necesitamos una ayuda externa, lo necesitamos a Él. Y cuando tú reconoces eso, es cuando tú puedes entender el amor de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo unigénito, para que cualquiera que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Este es el amor de Dios, que siendo pecadores, en la condición en la que tú te encuentras esta mañana, me puedes decir, he abortado 20 bebés. Me puedes decir, soy un asesino y he matado a 70 personas. Me puedes decir, me dicen la bruja de Tlanepantla. Me puedes decir lo que quieras de tu vida. He abandonado a mis hijos. He violado a mis hijos. Dime lo más asqueroso y lo más bajo, lo más ruin y lo más malévolo en tu vida que hayas hecho. Escucha este mensaje: en la sangre de Cristo hay perdón. ¿Qué mensaje más glorioso? Esto es gracia. Es la canción que acabamos de ver. Gracia, sublime gracia, que siendo un ruin pecador me salvaste por tu amor y tu misericordia. Y es esta gracia que nos sigue sosteniendo y nos sigue alentando y animando para hablar al mundo: vuélvanse a Dios. El mundo se está hundiendo, el barco se está hundiendo, damas y caballeros. El mundo va cada vez más y más y más hacia los arrecifes. Sálvese que pueda. Es el mensaje que estás oyendo en esta mañana. Vemos en tercer lugar que dice la Biblia en el versículo 15, comparando a Dios con los gobiernos, los zares, los emperadores, los dictadores, los jueces y los gobernantes humanos, que se creen dioses. Dice así el versículo 15: he aquí que las naciones les son como la gota de agua que cae de la cubeta, como menudo polvo en las balanzas les son estimadas, y he aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Dice el versículo 23, Dios convierte en nada, así de la noche a la mañana, a los poderosos, y a los que gobiernan la tierra los hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos, se secan y el torbellino los lleva como hojarasca. Veamos la historia, cómo acabó Saddam Hussein. En un hoyo de 1,5 metros bajo tierra, lleno de piojos. ¿Cómo acabó Muammar Gaddafi, el dictador de Libia? Metido en una coladera y después lo violaron, lo patearon y lo acabaron de matar. ¿Cómo murió Benito Mussolini colgado en la plaza de Florencia? ¿Cómo murió Adolfo Hitler pegándose un balazo? Y podría con José Stalin, podría seguir con todos estos grandes hombres que el mundo conoce como los grandes dictadores del pasado, que fracasaron, se convirtieron en dioses. ¿Cómo murió Nerón? ¿Cómo murió Calígula? Los emperadores romanos. ¿Cómo han muerto todos los seres humanos? Analiza la historia y lee que estos héroes eran héroes de papel. Hombres que desafiaron a Dios, que quisieron ser dioses y acabaron como los animales, pisoteados por su propio pueblo. Así acaban todos
¿Por qué? Porque son las leyes de Dios. Y dice la Biblia que precisamente a través de la historia, todos estos hombres son hombres que han creído tener las respuestas a los problemas humanos sin tener en cuenta al Dios de la Biblia. No quieren traer el cielo a la tierra. Recuerdo cuando yo estudié el socialismo, yo estuve en el Partido Comunista y era joven y era idealista y me fascinaba Engels y Marx. Leí el Manifiesto Comunista, el libro del Capital de Marx. Comprendí, ¿verdad?, que Marx tenía una razón al decir. Fíjense lo que dijo Marx, de lo cual Engels lo apoyó. Marx llegó a concluir que el enemigo más grande del socialismo, el socialismo es otra versión del comunismo, es la misma gata pero revolcada, como decimos en México. El más grande enemigo del socialismo es la familia y la iglesia. ¿Por qué? Porque la familia y la iglesia se nos enseña a través de los principios éticos judeocristianos de la Biblia que la familia es a donde yo debo de tener mi más grande lealtad, y a la iglesia de Jesucristo. Esto al sistema de gobierno socialista comunista no le conviene. ¿Por qué? Porque este sistema pide y forza la lealtad al Estado. Entonces, si tú eres más fiel a tu familia, ya no le eres más fiel al Estado, le eres más fiel a tu familia que al Estado. Y ellos quieren completamente, ¿verdad?, absorber la lealtad total y el Estado convertirse en Dios. Cuando profundizas en estas filosofías, descubres qué es lo que está pasando en el mundo. ¿Por qué estos sistemas han fracasado? Porque han querido que el Estado gobierne la primaria, gobierne la secundaria, gobierne los colegios, gobierne nuestra manera de pensar. Impongan ellos las leyes morales, no son dioses. Y esta es la razón por la cual el mundo se encuentra como se encuentra. Y no son ante Dios nada. En cualquier momento Dios sopla como el viento y se los lleva como la hojarasca. Y en penúltimo lugar, vemos en el versículo 28 en adelante de nuestro pasaje que dice la Biblia: ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado, multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Dios finalmente, de acuerdo a este profeta, es la fuente de energía que sostiene el universo. Es la fuerza que hace que la Tierra en su movimiento de rotación en 24 horas sobre su eje, con una inclinación de 23 grados y medio sobre su eje, dé la vuelta alrededor de la tierra, del Sol, y que la Tierra se mantenga girando sin que nadie le haya hecho así a la Tierra. Él mantiene ese movimiento constante de la Tierra, de las galaxias, para que no choquen unas con otras. Todo el orden del macrocosmos y el orden del microcosmos atómico, en los electrones, en los átomos, Él es el que sostiene todo. Él es el que ahorita hace y permite que tu corazón y mi corazón sigan latiendo. Ahorita tu corazón sigue latiendo simplemente porque Dios quería traerte aquí antes de llamarte a casa, si es que te vas a casa. Dios en su amor te trajo a esta conferencia. Para los que lo oigan por primera vez y nos escuchan a través de las redes sociales, estás escuchando un mensaje el más glorioso que podrías escuchar, y el único mensaje que puede transformar tu vida en esta misma tierra y para toda la eternidad. Y si tú sales por esa puerta como tú entraste, lleno de dudas y confundido porque andas buscando y por eso veniste. Otros, digo, desgraciadamente siempre hay burlones, ¿verdad? Pero si tú fuiste una persona sincera, vamos a oír, como le decían los apóstoles, vamos a oír esos parlachines, a ver qué nuevas tienen. Y muchos, al oír las nuevas de Jesucristo, de la resurrección de entre los muertos, se convertían y comenzaron a unirse a las filas del cristianismo. Si tú eres una de esas personas en esta mañana, ábrele tu corazón. Ya haz a un lado tu soberbia intelectual y quieres evidencias
como dijo Carlos Sagan, el astrónomo ateo que murió, diciendo: hubiera Dios dejado más evidencias para poder comprender que Él existe. Y cuando en el año 2000 el doctor Russell llega a la Casa Blanca y el doctor Collins, director del proyecto del genoma humano, le dice al presidente Clinton, cuando descubrieron el genoma humano en 1954 por el doctor James Crick, le dice: hemos encontrado el libro de la vida en el ADN, en la información genética que cada célula de los billones que tenemos en el cuerpo nos habla que tenemos un software, un código inteligente donde en cada célula de tu cuerpo, escúchame esto, cabrían 25 enciclopedias británicas de conocimiento. Y si desenrolláramos todo el ADN que tenemos en nuestro cuerpo, le daría 2 vueltas de aquí a la luna. Ahí lo tienes en tu cuerpo, impresionante. Se hizo por accidente. Por favor, ¿quién puede llegar a esa conclusión tan irracional y tan aberrante al ver las maravillas de lo que Dios ha creado? Dios es la fuente del universo. Él no se cansa. Y Cristo viaja al mundo porque nacimos descargados. Desde Adán a nuestros días es la historia de la Biblia, damas y caballeros. Desde Adán a nuestros días la historia ha tratado de buscar. Sigmund Freud quiso atribuirle el medio ambiente, el problema humano. William Shakespeare, el defecto trágico. Carlos Marx, la lucha de clases entre el proletariado y la burguesía. Y así encontramos siempre filósofos de la historia buscando el mal que acontece dentro del ser humano y que nos estamos autodestruyendo, y que sabemos que fumar es malo y sigo fumando, sabemos que el alcohol es malo y sigo bebiendo, sabemos que el adulterio va a destruir mi familia y va a destruir mi vida, mi carrera, y seguimos haciendo esas cosas porque el diagnóstico de la Biblia es correcto. Somos autodestructivos. Necesitamos una energía superior a nosotros que nos vuelva a reconectar con la fuente de energía. Cuando recibes a Cristo, ¿qué sucede? Lo que has hecho es simplemente volverte a conectar a la fuente de energía. Y la persona que recibe a Cristo se conecta a Dios, y entonces comienza a fluir de Dios hacia tu vida luz, que comienza a sacar los programas de lo envirulado que estábamos todos, y todos estos programas comienzan a salir de nuestra mente, y Dios comienza a poner nuevos softwares, nueva información que proviene de las Sagradas Escrituras. Y es este nuevo software, al sacar los virus que traíamos, que comienza a transformar nuestra vida y a poder ver la vida diferente a como la veíamos antes. Veo a mi esposa como está gordita y panzoncita, pero para mí es la reina de Saba. Veo a mi esposo que parece cocodrilo también con la panza que tiene, y calvo y orejón, y lo veo como mi príncipe azul. Veo a mis hijos que tal vez no están en Cristo y andan por acá, y la hija ya se embarazó y el hijo se fue o en las drogas, pero cuando vengo a Cristo, la información que recibo es: mi generación será bendita, seguiré orando por mis hijos y mis hijos conocerán a Dios. Porque es la promesa de Dios: no te dejaré ni te abandonaré jamás. Por cuanto has creído en mí, yo también te pondré tus pies sobre una piedra y mandaré a los ángeles a que te guarden en todos tus caminos. Somos vulnerables. Todos nosotros, reconozcámoslo, somos criaturas frágiles, tontos, que creemos que tenemos toda la verdad y que hemos llegado aquí. Y no todos los sistemas gubernamentales tratan de traer el cielo a la tierra. No, ahora sí, la dictadura, no la monarquía, no el capitalismo, no la democracia, el nazismo, el fascismo. Es la misma gata pero revolcada. Siempre llevando al Estado tratar de tener el control absoluto de los ciudadanos, lo que es contrario completamente a lo que Marx y Engels establecieron en su libro El Capital y el Manifiesto Comunista. Por eso ellos sabían que la familia y la iglesia eran los más grandes enemigos del comunismo social. Nosotros somos criaturas frágiles, débiles, incapaces de sostenernos ante las adversidades de la vida. Año 2008, siglo XXI, cae la bolsa de valores en Nueva York,
777 puntos. Más de 62 billonarios se mataron. ¿Cuántas personas? Se fue mi vieja, se fue mi esposa, se fue aquella. Échale la del tequila cuervo, como he dicho, te hace olvidar las penas. Y si, viva Zapata y las mujeres son todo. Y te subes al ruedo de la fortuna con tu botella de tequila. Y la rueda de fortuna tiene que volver a bajar. Tienes que volver a despertar y estar en tus 5 sentidos. ¿Y qué vas a hacer? ¿Estar borracho a las 24 horas? Buscas un escape en las drogas. ¿Por qué? Porque es un escape a la realidad. ¿Por qué los jóvenes están drogándose? Porque es tan cruda la realidad y tan hipócrita la actitud que están viendo de las religiones, de sus propias familias y de sus propios padres. ¿Qué es las drogas y qué es el alcohol? Son válvulas de escape a la realidad. Entonces se escapan de la realidad y se sumergen en un mundo que no existe, que es el mundo alucinógeno y de las drogas y lo que tú quieras, o el mundo de la borrachera, sin saber que tenemos otra vez que amanecer y enfrentar el mundo en nuestros 5 sentidos. ¿Por qué se suicida la gente? Porque no pueden soportar vivir la realidad, ni creen que hay una puerta que puedan darles una salida a los problemas morales o económicos que están atravesando, o físicos también. Y cuando vienes a Jesucristo, Él es la fuente de energía. De una forma milagrosa nos sostiene. Nos sostiene. El justo puede caer y estamos atribulados en todo, pero nunca angustiados, en problemas, pero nunca desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero nunca destruidos, porque Él es el que sostiene nuestras manos y el que comenzó la buena obra en nosotros promete terminarla hasta el día que Él regrese para llevarnos a casa con Él. Dios sabe que somos una generación sujetas al cansancio, a la depresión, al estrés, al desánimo fácilmente. Pero aquí está el Dios de la Biblia invitándote a que vengas a experimentar su poder para sostenerte y para mantenerte en el camino de la vida. ¿Sabían ustedes que en el año 2014 y 2015 la venta de pastillas antidepresivas, llámale Ecuanil, Valium, Prozac, Rivastrol o como se llame, superó los 350 millones de recetas? Que la enfermedad del siglo XXI ya no es el cáncer, es el estrés. Y la clínica Rochester en Boston y el hospital Hopkins en Estados Unidos, que son las instituciones más prestigiadas en cuanto a adelantos científicos y médicos, concluyeron hace 4 años que el 70% de las enfermedades físicas y mentales provienen del estrés. ¿Qué es el estrés? Es una condición en la que estás ansioso, tenso, no puedes dormir, todo estás así, y no me grites y cállate y métete a dormir y no me molesten ahorita y esto y el otro, y toda esta situación de intranquilidad, de rencor, de amargura, de odio que se almacenan dentro de tu alma, es lo que te impide vivir feliz. Es lo que nos impide poder encontrar el camino. Y hace 2000 años, un hombre llamado Jesucristo dio la medicina y la solución, diciéndonos: mi paz les dejo, mi paz les doy. No se afanen por su vida, cada día traerá su afán. Acuéstate como los angelitos, por más que tú te preocupes y te estreses. Fíjate lo que dice Jesucristo: por más que tú trates de encontrar respuestas para tus problemas, no las vas a encontrar. Y escúchame, y si las encuentras, vas a acabar enfermo y en el hospital. Como me dijo una vez una señora: ay, por favor, venga, llore por mi hija, por favor, por favor. Dije: doña Chole, póngase usted tranquila, tiene usted ya 2 meses con ese estado de estrés, y sabe una cosa, que cuando llegue su hija, de repente a lo mejor va a llegar mejor que nunca,
y ustedes a la vamos a tener que internar en el psiquiátrico. Entonces nos damos cuenta, los problemas que tenemos van más allá, escúchame esto, de nuestra capacidad para resolverlos. No somos dioses, no somos dioses. Necesitamos a Dios. Necesitamos que esa fuente de energía nos diga, nos marque qué debemos hacer. ¿Qué hago con mi hijo? ¿Qué hago en este caso con mi trabajo? ¿Qué hago si robé? ¿Qué hago si forniqué? ¿Qué hago si hay pornografía? ¿Cómo puedo salir de estas cosas que me están maldiciendo mi vida? Y estoy tan corta que es la vida, 60, 70 años, 80 años los más robustos, y naciste de las tinieblas, vives en las tinieblas y vas a morir en las tinieblas. Durante toda tu vida no hubo ninguna comparación entre tú y una vaca. Los animales en la mañana pastan, al mediodía pastan, en la noche pastan y se duermen. Y millones de seres humanos se semejan en su actitud y su conducta. Te levantas, trabajas, comes, ¿para qué? ¿Trabajas para qué? Para hacer dinero. Y sigues comiendo. Y ya hiciste el dinero, y ahora que tienes el dinero, no sabes cómo manejar el dinero. Porque de repente cuando llega uno a la cumbre, artistas, deportistas, cantantes, políticos, el que tú quieras, cualquier persona que triunfe en la vida y llega a la cúspide, ahí arriba, no saben manejar la fama, no saben manejar el poder, no saben manejar la popularidad, ni la gloria, ni el dinero. Se descomponen. Y por eso acaban artistas, deportistas, políticos, o locos, o medios locos, o drogadictos, etcétera, etcétera, porque no podemos llegar a ningún punto sin Dios. Y Dios te ofrece en esta mañana a su Hijo Jesucristo, porque el que cree en Jesucristo cree en el Padre. Y Jesucristo dijo en Mateo 11, 25 al 27, nadie conoce al Padre sino el Hijo, y el Hijo a quien Él se lo quiera revelar. Tú no puedes encontrar a Dios en Chapultepec, en una flor de loto, ni en el budismo zen, ni en meditación, porque ese no es el camino que Dios escogió. Él estableció los términos, Él es Dios. Tú no vas a establecer cómo servir a Dios. O te sometes a las leyes de Dios, o vivirás toda tu vida como el rebelde que has sido, o la rebelde que has sido a este momento. Abre tu corazón en esta mañana y dile a Dios estas palabras. Ahí desde tu lugar les impido que le inclinen su cabeza. Con tu rostro inclinado. En esta mañana, que no es una coincidencia que hayas oído este mensaje glorioso de la Biblia, de la grandeza de Dios, de la profundidad y de la altura y de la anchura del amor de Dios y de su grande misericordia que nos dio a su Hijo Jesucristo para que cualquiera que crea en Él no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado a su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo, aunque tenga una religión, no tiene la vida. Porque la vida no se encuentra en un sistema de leyes, de ritos, de ceremonias o en religiones. La vida se encuentra en la persona del Hijo de Dios que se llama Jesucristo. Él es el que te habla en esta mañana y toca las puertas de tu corazón. Y si tú le abres la puerta en esta mañana a Jesús, Él entrará a tu vida, llenará tu vida y terminará tu vida tal como lo prometió, con esa paz que sobrepasa el entendimiento. Guardará tus pensamientos y tu corazón en Cristo Jesús. Y el Dios de esperanza te llenará de todo gozo y de paz en el creer, para que abundes siempre en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Dile a Jesús: Señor Jesús, perdona mis pecados. Creo que en esa cruz, mediante el derramamiento de tu sangre, tú tienes el poder de lavarme, limpiarme y cambiarme en una nueva persona. Creo que a los 3 días te levantaste de los muertos y que porque en este momento estás vivo, te pido en este instante que entres a mi vida. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Guíame, Señor, por el camino de la vida, de la justicia, del amor y de la santidad. Y el poder que en este momento recibo de ti
de poder ser llamado tu hijo y tu hija, me dará la seguridad y la fortaleza de que nunca me dejarás ni me desampararás, porque te lo pido y te doy las gracias en mi Señor y Salvador, desde este momento, el Señor Jesucristo. Amén.